Voy a hacerte una pregunta, y quiero que me respondas con total sinceridad. ¿Qué es lo que más te dolería en este mundo? No me respondas todavía. Espera a que lleguemos al primer puesto. Peggy 16. Al tratarse de una serie, mayormente enfocada en el drama, es normal que Madoka Mágica albergue variedad de momentos muy tristes, que probablemente habrán hecho llorar o al menos emocionarse a muchos de los que estén viendo este video en este momento. Y eso es de lo que precisamente hablaremos a continuación. Estos son los 5 momentos más tristes de Puella Magi, Madoka Mágica. Comencemos. Puesto número 5. El sacrificio de Madoka. Ver el final de una serie siempre es un detonante de lágrimas para algunos. Pero no es por eso por lo que este momento se encuentra en este vídeo. El verdadero motivo viene cuando nos paramos a pensar en el hecho de que si bien es cierto que Madoka no está muerta, y que conserva sus recuerdos de cuando todavía era humana, no deja de ser triste el hecho de que su vida en la Tierra se le haya sido arrebatada, condenada a estar lejos por siempre de sus seres queridos. Y que además estos no puedan ser capaces de siquiera recordarla. Es cierto, ella dice que no está triste, ya que jamás volverá a sentirse sola, y que todos estarán por siempre junto a ella. Pero no por ello, deja de doler el hecho de tener que verla despidiéndose para siempre, de toda la gente a la que ella más ama. Y para hacerlo todo más doloroso, también tenemos aquella melancólica escena, en la que Homura y la mamá de Madoka conversan, teniendo que ser testigos de ver que ni siquiera su propia madre es capaz de recordarla, pensando que el nombre de Madoka ha de ser el nombre de algún personaje de dibujos animados, o algo así. Es triste, a la vez que poético. Pero no pongo este momento en un puesto más alto, ya que aunque es triste por esta parte, en la otra cara de la moneda, Madoka también consiguió purificar a todas las Puellas Magis en este momento. Acabando finalmente, con el período de oscuridad impuesto por Kyubey. Triste por un lado, pero feliz por el otro. El único caso de este tipo, que veremos en todo el vídeo. Puesto número 4. La perpetua soledad, de Mami Tomoe. Imagina que estás pasando por un horrible momento en tu vida, en donde no tienes a nadie. Todo el tiempo te sientes solo, y no tienes con quien hablar sobre tus problemas. Constantemente lloras en soledad, intentando no pensar en ello, y poniendo buena cara a todo el mundo, aun cuando en el fondo, sientes la intrínseca necesidad de tener a alguien a tu lado. Y de un momento para el otro, se ilumina una luz en tu camino. Aparece una persona que promete estar contigo siempre, que promete estar ahí para siempre apoyarte. En ese momento te encuentras conmocionado. Te sientes contento e ilusionado, como si te hubieras librado de una pesada carga. Por fin has encontrado a alguien que te comprende, y que está dispuesto a estar contigo en la adversidad, haciendo que te sientas sin miedo a lo que te traiga el destino. Todo es felicidad, todo es ilusión, hasta que de repente... Todo lo bueno llega a su final, y en este caso en concreto, llegó demasiado rápido. ¿No es injusto? Pasaste por mucho tiempo sola, sin nadie que estuviera contigo, y cuando por fin logras encontrar a esa persona, resulta que todo ha terminado para ti. Es como si la vida misma se estuviera burlando en tu cara. Los guionistas fueron muy inteligentes engañando al espectador, haciéndole creer que esta era una escena linda y entrañable, haciéndole creer que todo acabaría bien, para 5 minutos después, transformarlo en todo lo contrario.
En este punto de la serie, nadie, y digo nadie, se podría haber esperado el desenlace de esta escena. Especialmente, porque en este punto, Madoka Mágica no había dado indicios de ser una serie triste, o una serie de terror. Todo lo contrario, todo era bastante normal y alegre hasta este momento exacto. Una simple escena, que marcó un cambio de dirección enorme, para lo que parecía ser, una serie para niños. Puesto número 3. El descenso a la locura, de Sayaka Miki. A lo largo de la serie, los espectadores serían testigos de la tétrica evolución de Sayaka como personaje. Teniendo que ver cómo poco a poco a esta se le era arrebatada de su ser aquella actitud risueña y divertida que tenía en un comienzo, para posteriormente transformarse en un ser cuyo corazón ya no albergaba ninguna emoción. Sayaka perdió toda su cordura. Pero antes de continuar, tenemos que hacer memoria de sus vivencias. Primeramente, Sayaka tuvo que experimentar el trauma que le supuso ver a su maestra y amiga morir. De una forma además, brutalmente grotesca y traumática, para todo aquel que hubiera tenido la desgracia de haber presenciado dicho momento. Lo cual, ya supuso una rotura para su frágil mente de niña adolescente. Y un golpe de realidad, de lo que en realidad significaba ser una Puella Magi, y que no todo era tan lindo, como se lo habían estado vendiendo hasta ese momento. Seguidamente, tuvo que combatir a vida o muerte contra Kyoko Sakura, luchando por el bando de la justicia, siguiendo de esta forma, los valores y las enseñanzas que en vida le dio su maestra, estando incluso, dispuesta a morir, por mantener sus principios morales, de proteger a las demás personas inocentes, incluso si eso implicaba perder su propia vida. Ciertamente, Sayaka no murió durante este enfrentamiento, pero sí que fue otro golpe de realidad para ella. Y una vez más, le fue demostrado que ser una Puella Magi era algo mucho más aterrador y oscuro, de lo que ella jamás podría haber siquiera imaginado, entendiendo de esta forma, que convertirse en una Puella Magi, implicaba perder toda tu humanidad. Y estando a punto de morir, por luchar por las cosas que ella consideraba correctas. Pero sin dudas, la gota que colmó el vaso en este proceso de destrucción emocional, fue el hecho de descubrir que su alma fue separada de su cuerpo, al momento de firmar el contrato, lo que sin saberlo, sellaría su destino para siempre. Sayaka se sentía como un monstruo. Un monstruo que no podía, ni merecía, ser amado por nadie. Viéndose obligada a matar en silencio aquellos sentimientos que ella guardaba hacia el chico del cual estaba enamorada. Por quien además, accedió a convertirse en este ser, a cambio de un deseo que solo a él le beneficiaba. Y por si la vida no se hubiese reído lo suficiente de ella, Sayaka también tuvo que ver como una de sus mejores amigas le arrebataba a este chico que ella consideraba como su único amor. Sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Lo que al final desencadenó, que acabara pensando que a partir de este instante, su vida había terminado, y que desde este momento no tenía utilidad alguna, más que el hecho de seguir con sus obligaciones como Puella Magi. Pero la historia no terminó allí, ya que tras todo este infierno, Sayaka perdería lo poco que le quedaba de humanidad, después de acabar con la vida de dos hombres. Quienes fueron el desencadenante final, para que Sayaka cometiera el acto más atroz e inhumano, que jamás una persona puede cometer, para posteriormente de esto, plasmar todo el odio, toda la desesperación, y todo el sufrimiento que ella había sentido durante su descenso a la locura, en un ser que ya ni siquiera tenía nada que ver con aquella niña risueña y alegre que alguna vez fue. Puesto número 2. La redención y triste final de Kyoko Sakura. Kyoko era solamente una niña, que perdió a su familia cuando aún era muy pequeña, y con el terrible peso añadido, de pensar que esto había ocurrido por su culpa, aun cuando lo único que pretendía con su deseo, era precisamente ayudarlos.
A pesar de que por fuera se mostraba como una chica antipática, y aparentaba no importarle la vida de las demás personas y si éstas morían o no, ella solo tomó este comportamiento como efecto secundario de haber perdido a su familia, pensando en que todo lo que hiciera para ayudar a los demás, acabaría en desgracia, tal como ocurrió cuando intentó hacerlo con su familia. Ella se echaba las culpas de que su padre, y su familia entera, hubieran muerto. Y esto lo deja en claro ella misma. En sus propias palabras, todo resultó en este triste final, porque no pudo estarse quieta, y pidió un deseo egoísta, que indirectamente, acabó con la vida de su familia. De ahí que ella no le rindiera cuentas a nadie. ¿Y quién puede culparla? Digo, era solo una niña, que arrastró durante años y años, pesos que simplemente no le corresponden llevar a un infante. No solo el hecho de sufrir una infancia muy dura en la que ni siquiera tus padres tienen de qué darte de comer, sino que además, perder a tu familia entera y pensar que eso había sucedido por tu culpa, aun cuando tu verdadera intención era la de ayudarlos. Pero su corazón jamás dejó de ser el de una niña, y esto se demuestra al momento en el que afirma aún creer que todo podría tener un final feliz. Como en aquellas historias que le gustaba leer cuando aún era feliz, en donde el amor y el coraje terminaban triunfando. Ella intentó salvar a Sayaka por todos los medios posibles, y de verdad, que con todo su corazón quería pensar que todo podría tener un final feliz, aun si no estaba para nada segura de que así fuera a ser. Y de hecho, todo apuntaba a que acabaría mal. Pero ella eligió creer. Sayaka se convirtió en alguien importante para Kyoko, tanto como para contarle sobre su pasado. Y gracias a ello, Kyoko volvió a confiar en alguien, de la misma forma en la que en el pasado confiaba en su familia. Ella quería salvar a su ser más querido, aun si eso implicaba correr el riesgo de perder su propia vida. Siendo que hasta hace muy poco, había demostrado tener una actitud totalmente egoísta. E incluso en el momento en el que se dio cuenta de que todo se había acabado para ella, y de que ya lo había perdido todo, suplicó, imploró entre lágrimas, recordando todo lo que sufrió en su vida, y a todos a quienes había perdido en el camino, que le dieran un final feliz. Solo uno, después de todo el infierno que injustamente tuvo que sufrir. Ella solo quería tener un final feliz, aunque fuera solo por una vez en su vida. Ella quería salvar a quien era más importante para ella, y que era algo que le resultó imposible de lograr con aquellos quienes ocupaban anteriormente este lugar en su corazón. Kyoko solo aparentaba ser malvada, y verdaderamente hizo cosas malas. Pero en el fondo, tan solo era una niña, con un sinfín de problemas que llevaba arrastrando desde que era muy pequeña. Y no merecía tener un final así, ella merecía tener un final feliz, aunque solo fuera por una vez. Ella ya se había resarcido, demostrando que aún le importaban otras personas que no fueran ella, gracias a la compañía y las palabras de Sayaka. Y por eso es realmente triste verla como antes de morir, todavía tiene que recordar a todos los que ya había perdido, echándose la culpa de todo, y suplicando entre lágrimas, un final feliz, que jamás llegó a encontrar. Ya hemos llegado al final. A lo largo de este vídeo vimos momentos horribles. Momentos que si viviera un ser humano, perdería toda esperanza que albergara en su corazón. Pero aún hay uno más. Un momento que es por mucho, el más triste, de todos los que tiene esta serie. ¿Crees estar listo para verlo? Pues vamos allá. Puesto número 1. Voy a hacerte una pregunta, y quiero que me respondas con total sinceridad. ¿Qué es lo que más te dolería en este mundo? Muy probablemente, hayas respondido, que sería el hecho de perder a la persona a la que más quieres. Si es este el caso, permíteme hacerte otra pregunta. Imagina por un instante, ¿qué es lo que sentirías al momento de perderla? Dolor, tristeza, y posiblemente, sentirías que el mundo entero ha terminado para ti. Ahora imagina, tener que pasar por esto, pero no solo una vez, sino una infinidad de estas. Tantas, como para que ya ni siquiera merezca la pena seguir contándolas. Imagina que estás tratando de salvarla, y te emocionas porque piensas que estás a punto de conseguirlo. Pero al final, tu sonrisa se esfuma de tu rostro, al ver que la triste realidad es que jamás estuviste ni cerca de lograrlo. Imagina la impotencia que sentirías al ver que no eres capaz de salvarla.
por más y más que lo intentes, haciendo hasta lo imposible, para que al final, el resultado sea siempre el mismo. Y teniendo que ser testigo además, de su muerte, 1 y 100 veces. Viendo cómo se le es arrebatada la vida delante de ti, sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. O peor aún, que tengas que ser tú mismo, quien ha de quitársela, en un acto de misericordia, como modo de evitar, que sufra más de lo necesario. Imagina tener que ver a la persona a la que más amas, morir de formas horribles, una y otra vez. Creo que si todos pasáramos por algo así, también nos acabaríamos obsesionando con esa persona. Puesto número 1. Homura Akemi, y su intento por salvar a Madoka Kaname.